Buenas compañeros, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto compartir el día de hoy con ustedes un tema muy tocado en el Perú, el sistema tributario y las dificultades que hacen lento su desarrollo. Agradecemos a nuestra maestra por darnos este trabajo que les servirá a muchas personas. Hace varias décadas, las calles han albergado a estos vendedores de forma permanente ante el desinterés generalizado de las autoridades. Pero vayamos siglos atrás. En el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, se dieron las primeras formas de venta ambulatoria. Se trataba de un comercio temporal basado en el trueque que realizaban los indígenas en épocas festivas. Con la llegada de los españoles se introdujo el uso de la moneda y la aparición de los mercados. Aquí aparecen los primeros vendedores ambulantes de la época colonial, los pregoneros, que en sus inicios eran en su mayoría españoles empobrecidos. Más tarde se sumaron a este oficio las castas negras y posteriormente los indígenas. Hasta el día de la independencia, la Plaza Mayor sería el principal mercado de la capital. A pesar de la cantidad de vendedores en ese entonces, el comercio era bastante controlado por parte del Consulado de Comercio y el Cabildo, o municipalidad. Una de las principales reglas era dejar la plaza limpia y ordenada luego de la jornada de ventas. En la época republicana se introdujeron regulaciones para el comercio ambulatorio. Muchos de estos comerciantes pagaban un monto a los dueños de las fachadas en las que se situaban para poder vender con tranquilidad sus productos, como tamales, mazamorras y anticuchos. La migración del campo a la capital se acentuó entre 1950 y 1960, y para los años 80 se produjo una crisis generalizada que trajo consigo una masiva migración. En ese contexto, los ambulantes abarrotaron las calles de Lima. Esto sumado por el crecimiento de una demanda urbana insatisfecha por los medios oficiales de comercio, necesidad cubierta por los ambulantes. El control de las calles dejó de ser eficiente por parte del Estado, generando el desborde de ambulantes en la ciudad de Lima. De esta forma, centros de comercio informal fueron creciendo en distintas zonas de la ciudad, conforme más ambulantes se sumaban al grupo de instalados. Si bien algunos de estos conglomerados informales ya no existen como tales y otros están actualmente en un proceso de ordenamiento, todos forman parte de la historia de la ciudad más grande del Perú. En relación al panorama tributario, hay que tener presente que el principal objetivo de los tributos es la recaudación tributaria, ¿no? Que es la principal fuente de recursos para el Estado. En el Perú, el sistema tributario que venimos aplicando hoy, lo que podemos llamar panorama tributario, se basa en la aplicación de dos impuestos. Uno es el IGB, que es conocidísimo, nos proporciona aproximadamente el 55% de los recursos tributarios en el Perú. Y el otro impuesto importante es el impuesto a la renta, que proporciona aproximadamente el 30% de la recaudación. Entonces, el panorama tributario de nuestro país está centrado en estos dos impuestos, el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta, siendo los otros impuestos, digamos, de menor relevancia. En general, yo diría que el panorama tributario de hoy en nuestro país, además de explicar estos temas básicos del IGB y el impuesto a la renta, está influido o influenciado por la informalidad de la economía. El 55% de la economía es informal y por lo tanto se entiende que solo el 45% de la economía que genera valor y que genera ingresos para las empresas y las familias, solo el 45% aporta a la caja fiscal y el 55% vive sin aportar, digamos, al Estado, ¿no? Ese es un primer problema del panorama tributario. Lo segundo es que estando en el mundo de la economía formal, hay situaciones de evasión tributaria, es decir, estando en el ámbito, digamos, del radar de las UNAS de la administración tributaria, pues se presentan situaciones en las que las empresas, las personas naturales no tributan adecuadamente. Ese es el problema de la evasión tributaria. Y hay un tercer ingrediente del panorama tributario que es el más, digamos, complejo y avanzado y necesita herramientas eficaces para combatirla, que es la elusión tributaria, que es un concepto un poco más sofisticado, que básicamente lo que intenta
combatir es que no se reduzca artificialmente la base tributaria, haciendo el uso de mecanismos legales y tributarios que no tienen sustento económico. Claro, yo le decía, era el tema de los bonos ejecutivos. Hay que trabajarlos, hay que ver, los bonos ejecutivos tienen que tener generalidad y tienen que tener razonabilidad. Los gastos de marketing, usualmente también hay fallas en los gastos de marketing. Los gastos de marketing usualmente es el merchandising, los lapiceritos y demás. Respecto a ese tipo de gastos que normalmente se entregan a consumidores, pues tiene que haber más o menos una acreditación razonable de la fehaciencia de estos gastos. Los gastos de representación también es un tema de acreditación. Y finalmente, digamos, la fehaciencia de todos los servicios. Hoy día SUNAT le apunta mucho a los gastos que consisten en el pago de servicios. SUNAT pide sustento de que el servicio haya existido y muchas veces la gente queda completamente desprevenida. Es decir, por ejemplo, se pide un informe a un economista, el economista de repente presenta un PowerPoint de dos slides y digamos ahí presenta sus conclusiones y le hemos pagado al economista $10.000. Entonces uno dice que por 2 slides le has pagado $10.000. Entonces evidentemente no, porque esa es la conclusión de un informe probablemente de 20 o 30 páginas y de muchas reuniones, ¿no? Entonces hay que documentar todo ese tipo, digamos, de servicios que uno paga en el devenir de la empresa.